buenas tardes a todos. Vamos a pasar a la enseñanza de esta mañana. Después de haber alabado a Dios y de estar en su presencia, es importante también poder escudriñar la palabra de Dios para entender cuál es su voluntad, la voluntad de nuestro Dios para nuestra vida. Estamos en una serie de enseñanzas que se titula La familia. Y el tema de hoy ya es el tema número 8 de esta serie de enseñanzas y lo he titulado Los derechos de la esposa. Vamos al día de hoy a ver cuáles son los derechos que le corresponden a la esposa después de haber analizado en la plática anterior las responsabilidades que Dios le ha otorgado a la mujer dentro del matrimonio. Vamos a ver ahora la otra cara de la moneda. Solo para recordar, hemos dicho que el matrimonio es un pacto formal entre un hombre y una mujer. Y en ese pacto, incluso la misma palabra pacto, prácticamente tiene que ver con un acuerdo, donde se obligan ambos a cumplir ciertas obligaciones o responsabilidades. Pero también ese pacto, esa palabra significa que se hacen acreedores a recibir ciertos derechos, ¿verdad? Les son otorgados derechos dentro de ese vínculo matrimonial. Y por la palabra derecho, quiero que todos podamos entender, es todo aquello que le corresponde recibir, en este caso, a la esposa. Cuando hablamos de obligación, significa dar o significa lo que me corresponde hacer. Y cuando hablo de derecho, es aquello que te toca recibir. ¿Estamos claros en esa, en esa aclaración? De alguna manera, el hecho de poner en práctica las obligaciones es lo que tú vas a hacer dentro de tu matrimonio. Y cuando tú vas al matrimonio, bueno, también hay derechos que es aquello que tú vas a recibir. Pero vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para pedir su bendición en esta mañana y que Él pueda hablarnos a cada uno de los presentes. Padre, hoy te damos gracias por tu presencia en este lugar, Señor, sabiendo que somos polvo y ceniza. Te humillas a mirarnos, Señor, y tú has estado, Padre, en medio de nosotros en la alabanza. Gracias, porque te humillas a mirarnos, porque te acuerdas que somos polvo. Gracias porque tenemos un Dios tan cercano, que no está lejos de nuestra necesidad. Pero Padre, hoy te pedimos, háblanos conforme a tu palabra, Señor. Tú fuiste el que inspiraste esta palabra, estos principios, estos mandamientos que estamos viendo en torno al matrimonio, Señor. Y han sido pláticas de verdad muy provechosas. Sin embargo, te pedimos que el día de hoy sigas hablando a nuestro corazón. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver el primer derecho que tienen las esposas, ¿verdad?, dentro del matrimonio. Y bueno, pues si trae pluma y papel, me gustaría que anotara estos derechos, no solamente la mujer, que espera recibir de su marido, sino aún también los esposos o los varones que hay en este lugar, para que puedan también tener muy en claro qué es aquello que van a dar dentro del matrimonio. Y si hay jóvenes que pues piensan casarse en próximos años, ¿verdad? Bueno, también sepan a qué van al matrimonio. Así que vamos a ver, el primer derecho que tiene la esposa es a la fidelidad de su marido. El primer derecho que tiene la esposa y que vemos en la Escritura es a la fidelidad de su marido. ¿Qué implica, qué abarca o qué significa este derecho? Voy a decir varios implicaciones, ¿sí?, que tiene o que abarca este derecho. Número uno, significa que el esposo deberá amar a su esposa de forma exclusiva, ni más ni menos. Es decir, solo a ella y nada más que a ella. Se le va a amar, se le va a considerar, ¿verdad? Se le va a brindar cariño, protección, amor, etcétera, etcétera. En otras palabras, el hombre solo debe tener ojos para su esposa y para nadie más.
Cantares 2, verso 16, por favor. Libro de Cantares, capítulo 2, versículo 16. Una expresión, de hecho les dejo de tarea que puedan leer todo el libro de Cantares a los matrimonios aquí presentes para que puedan darse cuenta de cuál es el amor, ¿verdad? Incluso el romance que nunca debe determinarse dentro del matrimonio. Porque el libro de Cantares es un libro muy poético donde describe el amor que le tiene el esposo hacia su mujer y la esposa hacia su marido. Y fíjate que dice Cantares 2:16, dice: mi amado es mío y yo suya. Mi amado, dice, es mío y yo suya. Es la expresión de una esposa. ¿Y qué veo yo en esta expresión? Llamémosle poética de las Escrituras. Yo veo un amor exclusivo, una exclusividad, ¿sí? Y esto es algo muy importante dentro del matrimonio, porque cuando hay exclusividad, ¿qué significa esta palabra exclusivo? Bueno, que solamente es el uno para el otro, nada más. No hay terceras personas que quieran o vengan a intervenir dentro del matrimonio. Cuando hay esta exclusividad dentro del matrimonio, lo que va a generar, número uno, es confianza. Número dos es seguridad. No hay para qué una mujer pueda tener celos infundados de su esposo cuando éste de alguna manera está siendo o teniendo un amor exclusivo, ¿verdad? Y que no le da ocasión para eso. O también no hay para qué un hombre pueda celar a su esposa si su corazón está en ella confiado, como dice la Escritura en Proverbios 31, ¿verdad? Cuando está describiendo las características de aquella mujer llamada virtuosa, dice: el corazón de su marido está en ella confiada. ¿Por qué? Porque le da bien y no mal todos los días de su vida. Entonces, cuando hay este amor exclusivo en la pareja, lo que genera es una atmósfera de seguridad y de confianza muy necesaria para el matrimonio. Este amor es recíproco de uno para el otro y es vital dentro del matrimonio. Proverbios capítulo 5, verso 18 al 19, dice la Escritura: sea bendito tu manantial. Y cuando vemos la palabra manantial se refiere a esposa. Y alégrate con la mujer de tu juventud, dice la Escritura. Como sierva amada y graciosa gacela, dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Recréate siempre. Y es cierto, el contexto de este pasaje, bueno, se refiere al deber conyugal, de lo que hemos hablado en algún momento y que también hemos de explicar pues más ampliamente en otra plática que no va a ser el día de hoy. Así que cuando hablamos de este deber conyugal o de esta cercanía, de este amor romántico, de este enamoramiento que nunca debe perderse dentro del matrimonio, sino que debe de ir madurando, debe de ir creciendo, desarrollándose, de alguna manera yo veo una exclusividad, repito. Número dos, ¿qué implica esta fidelidad, este derecho que tiene la esposa a la fidelidad de su marido? Número dos, significa que no existirá otra mujer a quien le dedique el tiempo, el cariño, la atención que solo ella requiere. Y obviamente no estoy hablando en este punto de un amor que se le pueda tener hacia una madre, ¿verdad? Porque de alguna manera un esposo pues que tiene su madre pues siempre va a tener un lugar en su corazón, ¿verdad? Sin embargo, no ese es el comentario que estoy haciendo en este momento, sino nos referimos a mujeres que pueden ser el centro de atención del varón, pero que no les es permitido por Dios al estar casados. Una vez que la persona toma la decisión y le ha echado el ojo, ¿verdad? Y dice, es fulana con la cual yo me quiero casar y quiero compartir los años de mi vida, ¿verdad? Y llegar anciano con ella. Y la mujer ha dicho, sí, yo también quiero compartir mi vida contigo. Bueno, en ese momento, tanto la esposa ha excluido a otras invitaciones
también el esposo ha quitado cualquier otra mujer y solamente tendrá ojos para su esposa y la mujer para su marido. Malaquías 2:14, por favor, dice la escritura: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. A pesar de que esto es una reprensión de parte de Dios hacia el varón que había sido desleal, yo solamente quiero centrar mi atención en las expresiones que ocupa Dios para referirse a la esposa. Número 1, le llama la mujer de tu juventud. Y qué hermosa expresión, ¿verdad? La mujer de tu juventud. Y cuando hemos sido jóvenes, hemos de alguna manera decidido casarnos, ¿cierto o no? Hay una identificación con la mujer con la cual pues amamos, ¿verdad? Y de alguna manera el varón mira y decide entablar una relación formal, desposorio, ¿verdad? Un compromiso serio con aquella mujer a la que ama. Y qué hermoso es llegar al altar delante de Dios y hacer sus votos y decir: sí, acepto mis responsabilidades, claro, porque la amo y la voy a cuidar y voy a estar al pendiente de ella. Y entonces está ahí la mujer, ¿verdad?, a su lado delante del ministro, y se siente como la mujer más especial, ¿verdad? Y lo es para su marido. Y en ese momento son dos jóvenes que empezaron a compartir sus vidas y que en ese momento van a empezar a conocerse realmente como son cada uno. Y empiezan, ¿verdad? A lo mejor vienen de diferentes contextos socioeconómicos, culturales, de crianza, lo que sea. Sin embargo, en ese momento van a empezar en la etapa que se conoce como el acoplamiento, donde van a entrar como si fueran un engranaje el uno para con el otro. Y se van a formar, ya no son dos entes, sino es una sola carne. Ahora van a tener que luchar y caminar para el mismo lado los dos, para que avancen y no tengan retroceso. Qué hermoso es ir avanzando así en los años y conocer, ¿verdad?, a la esposa, y que la esposa conozca a su marido y vayan ahí compartiendo sus alegrías, sus triunfos, pero también sus derrotas, pero en ocasiones también, ¿verdad?, no solamente en las buenas, sino en las malas o en las peores, porque en ocasiones también existe eso. Están las buenas, pero están las malas y a veces las peores. Y a veces son rachas muy prolongadas donde le está yendo mal, ¿verdad? Por la carestía, por la crisis económica, por una enfermedad, por lo que quieras. Pero ahí está el marido y la esposa en la misma barca. ¿Y sabes qué hacen? Van remando, sí, cierto, con fatiga tal vez, pero quieren llegar hasta el puerto, a donde es el destino final, ¿verdad? Y qué hermoso es compartir la vida así. Y por algo en este contexto del pasaje, cuando habla Dios acerca, dice, ha sido desleal. ¿A quién? Dice, a la mujer de tu juventud. Creo que en el contexto, como lo vamos a ver ahorita, que tiene Dios cuidado del matrimonio y lo protege y lo cerca en torno a una de las amenazas más terribles y de los golpes más duros que puede recibir el matrimonio. ¿Y sabes cuál es? El adulterio. El adulterio es uno de los golpes más fuertes que puede recibir el matrimonio. Y por cierto, Dios quiere guardarnos a todos los que estamos aquí y que tenemos un matrimonio de ese golpe que en ocasiones puede ser mortal, ¿verdad? Si cierto, he conocido gente que han brincado un adulterio y han sido restaurados por Dios, porque también es un pecado que puede ser perdonado, es cierto, es muy cierto. Para que si alguien está atravesando por una situación, ¿verdad?, en este pecado, entienda que no fue lo que Dios quiso, pero Dios también le da oportunidad a la persona que se vuelva, a que recapacite, a que dé media vuelta, un giro de 180 grados y vuelva de verdad al lugar donde pertenece, que es en su matrimonio. Y por eso el Señor ocupa esta expresión, dice, la mujer de tu juventud. Qué hermoso, hermanos, es ir avanzando en años. Y es cierto, tal vez empiezan a salir canas, empiezan a salir arruguitas en la cara, ¿verdad?
y empieza la persona, el hombre o la mujer a envejecer, pero qué hermoso es envejecer juntos y de repente sentarse ahí en la sala o ahí, ¿verdad?, con los hijos y empezar a recordar aquellos momentos en los cuales tal vez se conocieron, cuando se casaron, cuando empezaron a construir su patrimonio. Qué hermoso, hermanos, es poder ir avanzando en esto juntos. No solamente dice la mujer de tu pacto, también dice Malaquías 2:14, siendo ella tu compañera, siendo ella tu compañera. En otras palabras, alguien que está a tu lado, alguien que ha tomado la decisión de salirse, de estar con sus padres para estar contigo ahora, tu compañera. Y no solamente eso, también la tercera expresión que yo veo en este versículo dice, la mujer de tu pacto. La esposa es la mujer de la juventud, es la compañera y la mujer de tu pacto. Por esta razón, una vez que el hombre ha contraído matrimonio, ha tomado la decisión de compartir su vida con su esposa. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte lo separe. Hasta que Dios le llame a cuentas o le llame ante su presencia. Sin embargo, todo el tiempo que la esposa viva y que Dios, escúchame bien, varón, esposo que estás aquí, Dios te está prestando únicamente a tu esposa por un tiempo. Dios te está prestando a tu esposa por un tiempo. Pero llegará el momento en el cual diga, entrégamela, regrésamela. Una cosa que es importante que tú puedas entender, mira, tu esposa en realidad no es tuya, es de Dios. Y Él te la presta un tiempo. Al igual que a tus hijos, si eres padre o madre, Dios te los presta por un momento. Pero llegará el momento en el cual Dios diga, los necesito, regrésamelos. Porque los hijos son de Dios también. Así que cuán importante, amados hermanos, será valorar a la esposa. Amén. Todo el tiempo que ella viva y todo el tiempo que Dios te la preste, estará allí contigo y tú tienes la responsabilidad de guardarle fidelidad. Número 3, ¿qué implica este derecho de la esposa a la fidelidad de su marido? Significa que el varón no abrirá su corazón con nadie, sino únicamente con su esposa. No abrirá su corazón con nadie, sino únicamente con su esposa. Cuando un hombre abre su corazón con otra mujer, a quien le empieza a contar cosas personales, cosas que están pasando dentro de su matrimonio, detalles o faltas que ve en su esposa, y lo empieza a platicar con otras mujeres. ¿Sabes una cosa? Lo único que está haciendo es abriendo la puerta al adulterio. Está abriendo la puerta al adulterio. Cualquier hombre que se encuentre en esta situación, quiero decirte, estás en grave peligro. El camino al adulterio está lleno de quejas en contra del cónyuge. El hombre en ocasiones responsabiliza de su falta o de sus acciones a la mujer. Y en ocasiones incluso hasta se siente con derecho justificado el buscar fuera lo que no pudo hallar dentro de su hogar. Dice, es que esta mujer, ¿verdad?, no me cumple, es que esta mujer no me ayuda, es que esta mujer no ni siquiera me atiende. Y entonces piensa que eso le da derecho a salir y buscar saciar su necesidad fuera, y lo único que logra es echar a perder su matrimonio por un adulterio. ¿Y dónde comenzó, hermanos, en ocasiones el adulterio? Cuando el hombre abre su corazón con quien no debe. Por esta razón, matrimonios que están aquí, yo te doy un consejo, y no importa cuánto tiempo tengas de casado, puede ser poco o pueden ser muchos años que ya llevas junto con tu pareja, yo te doy un consejo: hablen, comuníquense entre ustedes, platiquen aquello que no les agrada en la relación, dialoguen en torno a diferencias.
ventilen cualquier inconformidad que haya en el matrimonio, pero sobre todo traten de poner solución a eso que está viniendo a ser como un tipo de discordia, ¿verdad? Eso es sano, hablar, dialogar, platicar, ventilar cualquier situación. Eso es de hecho agradable ante los ojos de Dios. No hay ningún inconveniente en que puedan resolver cualquier situación complicada mediante el diálogo y poniendo siempre a Dios ahí, ¿verdad? Y su palabra como intermediarios. Y yo te lo puedo decir como una persona que llevo muchos años aconsejando matrimonios, y en ocasiones, mira, por una sencilla razón en el matrimonio, ¿verdad? Donde no hay comunicación en asuntos tan pequeños, tan insignificantes, pero no se dialoga al respecto, entonces se convierten como una pequeña bola de nieve que empieza así pequeñita, y a lo mejor está ahí un disgusto, a lo mejor está ahí una mala atención, si tú lo quieres ver, está a lo mejor ahí una diferencia, algo que está incomodando, como la piedra en el zapato, pero que no es para detenerse, quitarse y sacudir el zapato, sino que se sigue caminando. Y esa pequeña bola de nieve empieza a crecer cuando no se habla, cuando no se platica, cuando no se ventilan las cosas, sino que se van guardando ahí en el corazón, y entonces empieza a descender, y en la medida que va descendiendo se va haciendo más grande esa bola de nieve. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la bola ya viene en picada, ¿verdad? Y es una bola enorme, y entonces sí, el matrimonio dice, ahora sí queremos ponerle un alto a ese problema, pero en ocasiones intentan detenerla y lo único que hace es aplastarlos y traer mucho daño a la vida. ¿Dónde comenzó todo? En medio del silencio, por no hablar lo que me está causando a mí inconformidad. Tú puedes decir, oye, pero es un consejo tan sencillo, pero si yo te contara cuántas veces, en ocasiones, a los matrimonios se les dice, habla tu situación, platiquen, dialoguen, arreglen sus asuntos, pónganle solución. La escritura te dice esto, mujer, la escritura te dice esto, varón. Pero en ocasiones, mira, ese consejo cae en oídos sordos y se piensa, yo soy más sabio que Dios, yo sé cómo arreglar mi matrimonio, nos está yendo mal, pero bueno, pues ya se pondrán las cosas mejor. Quiero decirte, en ocasiones no se ponen mejor, sino más bien se agravan, al grado incluso el día de mañana de la separación, del divorcio. Y Dios ha tratado de guardar el vínculo matrimonial desde el principio. Vamos a Éxodo 20, verso 14, por favor. ¿Alguien sabe cuál es el séptimo mandamiento de la ley moral de Dios? La ley moral de Dios, amados amigos, hermanos, sigue vigente para nuestros días. Aunque nos encontramos en el tiempo de la gracia, no significa que ya no tengamos que acatar los mandamientos morales que Dios nos ha establecido en su palabra, conocido como los 10 mandamientos. No los obedecemos para alcanzar salvación, es cierto, sino los obedecemos por gratitud a la salvación que Él nos ha dado. Pero el hombre y la mujer debemos guardar los mandamientos de la ley moral de Dios. Y fíjate, el séptimo mandamiento de la ley moral de Dios es: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Dios instituyó un cerco al matrimonio. ¿Qué significa? Una protección. Dios le dijo al hombre y a la mujer también: no cometerás adulterio. Porque Dios sabe cuántos estragos produce el adulterio cuando se deja entrar en el matrimonio. ¿Sabes qué deja a su paso el adulterio? Número 1, corazones rotos.
confianzas destrozadas, sueños despedazados, ilusiones truncadas, metas inconclusas, corazones lastimados. Deja a su paso vergüenza, rencor, amargura, resentimiento. Deja hijos sin padres o hijos sin madres que empiezan a vagar a su suerte, y deja profundas huellas que no serán borradas fácilmente. Uno de los golpes más fuertes al matrimonio, apréndanlo, es el adulterio. Por eso Dios siempre ha querido que en el matrimonio se cierren las puertas y no se deje entrar. No se deje entrar. ¿Dios puede perdonar el adulterio? Es la pregunta. La respuesta es sí, como cualquier otro pecado. Sin embargo, aunque delante de Dios los pecados son igual de ofensivos, de dañinos, pareciera que el Espíritu Santo hace una diferencia entre pecado y pecado. En otras palabras, si lo revisamos en 1 Corintios 6:18, ante los ojos de Dios no hay pecado grande, pecado chico, rojo, blanco. Cuando dice la gente, ay, que fue una mentirita blanca, pues no hay de colores, no hay rojas, no hay negras. Ay, es que pues fue un pecadito nada más. No hay pecaditos, pecadotes. Ante los ojos de Dios el pecado es pecado y es ofensivo. Sin embargo, cuando yo vengo a 1 Corintios 6:18, yo veo que el Espíritu Santo hizo una distinción importante. Dice la Escritura, huid de la fornicación. Así comienza el versículo. Huye, es un mandato, no es una sugerencia, no es un consejo. Si quieres ponerlo en práctica, adelante, si no, no pasa nada. No, es un mandato. Dice Dios, huye. ¿De qué cosa? De la fornicación. La palabra fornicación significa inmoralidad sexual en ese contexto, donde entra el adulterio como una práctica inmoral en el área sexual. Ok, dice huye de la fornicación. Dice cualquier otro pecado que el hombre cometa, cualquier otro pecado, imagínate, que el hombre cometa, dice, está fuera del cuerpo. Pero el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. El que fornica, el que comete inmoralidad sexual, contra su propio cuerpo peca. ¿Sí te das cuenta que Dios hace una diferencia? Aunque el pecado a los ojos de Dios es el mismo, dañino, dice Dios, espérame tantito. El que fornica contra su propio cuerpo está pecando. Y cuando yo entiendo aquí su propio cuerpo, bueno, pues sí, es el cuerpo de la persona, pero también hemos dicho que el matrimonio son, ¿qué cosa? Una sola carne. Entonces está pecando contra la propia carne, contra la esposa, contra el esposo, contra el marido, contra la mujer. Y Dios no quiere eso. En otras palabras, el adulterio es tan dañino porque esa unión que había entre un hombre y su mujer, un esposo y una esposa, se fractura cuando entra una tercera persona en la relación. Amados hermanos y amigos, el amor es solamente de dos. Y cuando entra un tercero o una tercera, viene a echar abajo muchas cosas. Y es por esta razón que Dios desde los cielos nos grita, huye, huye, escapa. No te dice detente a meditar, a reflexionar, a dialogar con la tentación. No sé si tú sabías, pero lo que tiene que ver con pecados de índole sexual, Dios nos dice huye. ¿Sabes por qué? Porque son muy tentadores, porque son muy seductores esos deseos que se pueden despertar acá en el corazón.
Y cuando un hombre, ¿verdad?, empieza por ahí a mirar a una mujer que le empieza a pestañear, ¿verdad?, le empieza a hacer ojitos y le empieza a llevar detallitos, y ya, ¿verdad?, la secretaria, ¿verdad?, ya le llevó ahí el ramito de rosas y la mujer se sintió contenta, ¿verdad?, y gracias, y empiezan unas pláticas ahí inapropiadas, y entonces el marido tal vez va y se empieza a quejar, a sacar todas las quejas con aquella mujer y le dice: es que en mi casa no me atienden, es que mi esposa es muy desatendida conmigo. ¿Sabes qué va a pasar? Adulterio. Adulterio. Por eso Dios dice: no te detengas, escapa. Escapa. No te detengas a considerar ni siquiera la posibilidad de ser infiel a tu pareja. Yo te digo hoy algo de parte de Dios: no albergues ningún pensamiento lascivo en tu corazón, porque te va a destruir. No des rienda suelta a pasiones y a tentaciones que este mundo promueve. Dime si no es cierto. Allá afuera, las telenovelas, la programación, la misma cultura. Ay, ¿a poco eres un hombre de una sola mujer? No, mira, acá para que seas macho tienes que tener 2 o 3 mujeres. ¿Y a poco no puedes mantenerlas? ¿Y a poco esto? ¿Y a poco no? Y todo, la música, la televisión, las películas, todo tiene que ver con una cultura que aboga por la infidelidad. Dime si no es cierto. Por lo tanto, no des rienda suelta a pasiones o tentaciones que este mundo promueve y que te quieren llevar a la infidelidad. No consientas. Número 4, ¿qué implica este derecho? Significa que el marido le será fiel a su esposa no solamente físicamente, sino en intenciones, en su mirada, en su corazón y en sus sentimientos. ¿Cómo ves? Y esto es algo que se ve muy raramente el día de hoy en la sociedad. Solo basta mirar cómo allá afuera, ¿verdad?, los hombres le faltan el respeto a sus mismas mujeres en sus mismos ojos, porque van caminando en la calle, y dime si no es cierto. Ahí va el hombre, ¿verdad?, volteando a ver cuánta mujer se le aparece ahí enfrente, codiciándola con los ojos. Y ahí va caminando la pobre mujer que se siente de alguna manera mal al ver a su marido, ¿verdad? Que pasa una mujer tal vez, sí cierto, enseñando su cuerpo o vestida de una manera indecorosa, y ahí está el marido volteando. ¿Tú qué crees que siente la esposa? ¿Tú crees que se siente halagada? ¿Se siente respetada? Dice: ay, mira, mi marido, ¿verdad?, tiene buenos gustos. Al contrario, se siente lacerada en su corazón, porque ahí va el hombre y pasa la mujer y ahí está volteando, y en ocasiones hasta se le tuerce el cuello, y ya pasó una y ahora la otra y la que sigue. Qué terrible es eso. Qué terrible es eso, porque es no darle la honra que merece la esposa. Es no darle el lugar que le corresponde, y eso causa mucho dolor a las esposas. El mirar a su marido codiciando a las mujeres, y de hecho es un pecado que Dios lo asemeja al adulterio en el corazón. ¿Sabías? Vamos a Mateo capítulo 5, por favor, versículo 27 y 28. Por eso este derecho tiene que ver con algo muy profundo, y por eso lo estamos explicando. Porque habrá quienes puedan decir incluso: bueno, es que pues yo no tengo un acercamiento inapropiado con una mujer físicamente. Pero ¿y qué tal los ojos? ¿Qué tal las miradas? Lo que estamos viendo es que los ojos deben ser únicamente para la esposa y para nadie más. Mateo 5, 27 y 28. Dice la escritura: ¿oíste que fue dicho? Son palabras del Señor Jesús: no cometerás adulterio. Él está citando el 7º mandamiento de la ley moral de Dios, ¿verdad?, dada en Sinaí. Pero dice el Señor Jesús, verso 28: pero yo os digo. ¿Ya oyeron que fue dicho eso?
Pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, con el objetivo de desearla, con la intención, ¿verdad?, de fantasear con ella acá en los pensamientos, dice, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. En su corazón. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Se los explico. Mira, delante de los ojos de Dios, un hombre no necesariamente puede engañar a su esposa yéndose con una mujer extraña, sino delante de los ojos de Dios, con el simple hecho de mirar a otra mujer con el objetivo de desearla, codiciarla, tener una mirada lasciva, fantasear sexualmente con otra mujer, con eso a los ojos de Dios, quiero decirte, se constituye adulterio en el corazón. ¿Sí nos estamos dando cuenta qué grado de exclusividad nos está pidiendo Dios? Y yo diría, es por justicia, es por algo justo. Porque así como la mujer se siente lacerada cuando su marido, ¿verdad?, comienza a mirar una y otra mujer, o incluso hasta va aventándole piropos, ¿verdad?, a otras mujeres, y se siente lastimada, simplemente no dice nada, porque ya sabe que si le dice va a despertar la ira de su marido, entonces se queda callada, pero está en su sufrimiento. Yo pregunto, ¿qué pensaría ese hombre que ahora la mujer sea la que vaya mirando, ¿verdad?, a otros hombres y que les vaya sonriendo, que les vaya diciendo cosas a lo mejor por ahí? Sin lugar a dudas el hombre se sentiría de una manera celoso y con justa razón. La regla de oro, hermanos: haz con otros como quieres que hagan contigo. Haz con otros como quieres que hagan contigo. Hebreos 13, por favor, versículo 4. Dice: honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué palabras, hermano? ¿Qué palabras leemos? Honroso sea en todos el matrimonio. ¿Qué quiere Dios? Pone el matrimonio en un lugar muy alto, en un lugar muy especial, que para todos en medio de este pueblo sea honroso. ¿Qué cosa? El matrimonio y el hecho, la cama. Dice sin mancilla, que no se contamine. Es el hecho matrimonial. ¿Cómo se contamina? Metiendo una tercera persona. Así se contamina. Qué terrible es esto. Por eso la fidelidad, varón, que le debes a tu esposa es total. Ese es su derecho que Dios le ha dado. Ni siquiera debes considerar la idea en tu corazón de estar con alguien más que no sea tu esposa, y hay que tener mucho cuidado. En otras palabras, esta fidelidad que Dios te demanda hacia tu esposa es en cuerpo, es en alma, en sentimientos, pensamientos, en intenciones. Y estoy seguro que las mujeres pueden decir amén, porque esto es justo. Vamos a ver el segundo derecho, por favor. No solamente la mujer tiene derecho dentro del matrimonio a la fidelidad de su marido, sino también algo muy cercano, que va de la mano, va unido a este primer derecho, es a ser respetada. A ser respetada, es el segundo derecho. La esposa tiene derecho a ser respetada, tratada con respeto como persona. ¿Qué implica esto? Número uno, tratarla con dignidad.
sin palabras altisonantes, sin gritos, sin manotazos, sino como una persona que merece respeto. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor, otra vez veo la palabra honor, honra, ¿sí?, a la mujer como a vaso más frágil. Dice, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ok? Se debe tratar con cuidado. Implica, número 2, tratarlas con paciencia, con amabilidad, con delicadeza, no bruscamente, no mirándolas como inferiores, como la cultura machista las mira. Y desafortunadamente esta cultura machista, ¿verdad?, mexicana, que de alguna manera ha siempre abogado por tener a la mujer ahí rezagada, subyugada a los pies del marido. Quiero decirte, eso no es lo que enseña la Biblia, eso no es lo que yo veo. Es más, el Señor Jesucristo le dio una posición muy especial a las mujeres. Si tú te das cuenta, en la plática que tuvo el Señor Jesús con la samaritana, dime si no es cierto, la samaritana se asombraba ahí en Juan 4 de por qué el Señor Jesús, que era un varón, hablaba con ella. La misma mujer samaritana dijo, es que no debemos estar hablando entre tú y yo. Además, porque tú eres judío y yo soy mujer samaritana. O sea, era no solamente samaritana, sino mujer samaritana. Y cuando yo voy a las escrituras en el Nuevo Testamento, yo veo cómo la escritura dice que el hombre no es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Es decir, Dios ante sus ojos nos trata como iguales, ¿verdad? Como iguales. De hecho, si leemos el pasaje nuevamente, Primera de Pedro 3:7, dice, coherederas de la gracia de la vida. ¿Cómo les llama a las mujeres? Coherederas. Coherederas, es decir, que tienen el mismo derecho en herencia. Eso es lo que significa la palabra coheredero. Está el heredero, pero si alguien se reparte la misma herencia y le toca lo mismo, entonces es un coheredero. En otras palabras, la misma promesa que el varón tiene de parte de Dios cuando cree en Jesucristo y Dios le promete vida eterna, bueno, esa es la misma promesa que Dios le da también a la mujer. No hay distinción. No hay distinción. No hay, por lo tanto, que creerse más, sino la esposa es coheredera de la gracia de la vida. Número 3, implica darles el lugar que les corresponde. Son, ¿qué cosa? Esposas, ¿ok? Y marido, tú debes de entender una cosa, antes que cualquier actividad o profesión que vas a desempeñar o a la que te dediques, si tú eres varón y estás casado, eres esposo. Esa es tu principal función dentro de tu hogar, ese es tu llamado. Es tu principal llamado. Incluso antes de ser padres, dime si no es cierto, primero es esposo y esposa. ¿Qué significa eso? Que tienes una gran responsabilidad que llevar sobre tus hombros, y es nada más y nada menos que a tu esposa. Ella será tu prioridad. Ella será tu prioridad. Y todo lo que implique en su bienestar físico, emocional y espiritual te corresponde a ti, tenerla suplida. Tratarla como ella se merece, ese es tu llamado. Por lo tanto, bueno, como lo hemos dicho en pláticas anteriores, debes entender que ella es tu compañera, ayuda idónea, no la sirvienta idónea, ¿verdad? Es ayuda, no criada, es compañera de batallas, no un soldado raso por ahí, sino que es la que está a tu lado. ¿Estamos de acuerdo? Es tu esposa amada. Tercer derecho. El tercer derecho
que tiene la esposa es al sustento y al abrigo. Efesios 5, 28 al 29. Yo sé que en la cuestión incluso de el llevar sustento al hogar, bueno, pues es una responsabilidad, aquí lo hemos hablado, del varón, de llevar el sustento al hogar. Sin embargo, bueno, también en ocasiones vemos mujeres que trabajaban en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también como una manera de apoyar en la economía familiar, y hay toda una explicación y toda una enseñanza que tal vez no podemos abarcar el día de hoy, pero pues simplemente quiero que podamos entender que la mujer tiene el derecho de recibir sustento y abrigo, es decir, que sus necesidades estén suplidas. Vamos a Efesios 5, 28 y 29, la base bíblica. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, dice, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces nos pone el ejemplo y la comparación. Así como Cristo vino a esta tierra y sustenta a la iglesia y la cuida y le provee y le llena, ¿verdad?, la colma de bendiciones. Bueno, quiero decirte, de la misma manera, el marido debe tener suplidas todas las necesidades de su esposa en todo sentido, hermanos. Comenzando por las necesidades básicas, materiales, que puede ser la alimentación, ¿verdad? Medicinas en casos de enfermedad, un techo donde vivir, ropa para vestir. Y una de las cosas que yo siempre he comentado, y aprovecho también para decirlo, que no es justo que si la esposa, o bueno, la joven, sale de un hogar donde tiene suplidas, donde tiene comida, donde tiene un techo donde vivir, donde tiene su recámara ahí en la casa de sus padres, y donde están supliéndole sus padres su manutención, o puede ser a lo mejor una joven profesionista que va y gana su sustento, ¿verdad? Y que de alguna manera, pues cuando llega al matrimonio y empiezan a venir los hijos, he conocido muchos casos, de hecho, donde la mujer renuncia incluso a su propia profesión con el objetivo de atender y de criar de tiempo completo a los hijos. Entonces, si ella de alguna manera suplía su necesidad o le suplía su padre en el hogar su necesidad, pues yo digo que es necesario que cuando se casa su necesidad sea suplida. ¿Estamos de acuerdo? Porque si el muchacho va y la pide en matrimonio, pero no tiene ni siquiera a dónde llevarla ni qué ofrecerle, pues de alguna manera no se estaría cumpliendo este propósito y este derecho que ella tiene. Por eso cuando se me han acercado a mí jóvenes para decirme, hermano, me quiero casar, ¿qué consejo me das? Si es varón, yo les he dicho, ¿y tienes dónde llevarla? Ese es mi primer comentario, ¿y tienes dónde llevarla? Y entonces se quedan pensando y dicen, creo que sí. Ok, ¿ya calculaste el gasto de una renta? ¿O tienes un terreno donde estás construyendo? Sí, ok, vamos al segundo paso. ¿Has hecho números? Porque no es lo mismo, hermanos, y jóvenes que están aquí, no es lo mismo estar dentro del seno familiar, donde está el plato de comida, donde aunque el joven tal vez se dedica a estudiar durante los 22 años de su vida, ¿verdad? Y se dedica a estudiar hasta que termina una carrera, pero tal vez no está ejerciendo todavía, pero al estar estudiando, bueno, pues es su responsabilidad de terminar la carrera, y cuando llega a la casa se le recibe con el plato de comida, hay un hogar, perdón, una recámara donde él llega, donde él duerme, se le suple su necesidad de vestimenta, a tener después, en el caso de los varones,
que ser ellos los que van a tener que suplir esa necesidad. No es lo mismo, hermanos. Y a veces muchos jóvenes por eso se detienen, porque cuando empiezan a tomar el lápiz y la pluma, ¿verdad? Y el papel, y empiezan a hacer números y dicen, a ver, ¿cuánto me voy a gastar de comida al día? No, pues que 200 pesos mínimo, pero después es la renta de la casa, el pago de agua, el pago de luz, el pago de teléfono, transportes, medicinas, y entonces se hace una larga lista y dice, no, mejor me espero otro ratito. No, mejor ya lo voy a pensar mejor, ¿verdad? Porque de alguna manera es una responsabilidad muy grande. Y no te digo cuando llega el primer hijo, que en ocasiones, ¿verdad? Se tiene el sueldo, pero nada más se ocupa para leche y pañales. Y de repente, ¿y para comer? O que ya se enfermó el niño, pues ni modo, consíguele. O trabájale más duro. ¿Qué implica este derecho? Que la mujer debe tener suplidas todas sus necesidades básicas de alimentación, medicinas, en caso de enfermedad, un techo donde vivir y ropa que vestir. Y este punto es muy importante y necesitamos poder entenderlo a cabalidad, porque si hay algo muy subvalorado, es decir, que no se valora, sino que está muy por abajo, ¿verdad?, de ser valorado, el día de hoy, ese es el trabajo que desempeña la mujer en el hogar, porque no es un trabajo que tenga remuneración, ¿verdad que no? Se hace por el bien de la familia y por amor. Y ahí está la mujer trabajando, y trabaja mucho en el hogar. Porque también ya hemos puesto las responsabilidades, ¿verdad?, que la Escritura manda. Y le dice a la esposa, sé cuidadosa de tu casa. Y entonces, pues necesita la mujer levantarse, ¿verdad?, desde en la mañana y empezar con los quehaceres y empezar a arreglar su casa, y empieza de alguna manera a tenerla ordenada, limpia, y eso implica muchas horas. Y en ocasiones es la mujer la primera que se levanta y la última que se va a dormir. Díganme si no es cierto. Pero llega el fin de semana o la quincena o el fin de mes y no llega el sobre ni cae el depósito en la tarjeta. Pero el hombre dice, pues es que como ya le di para la manutención, para que compre, piensa pues que de ahí se va a suplir incluso también la ropa. Hay que tener mucho cuidado, varones que están aquí. Sus esposas necesitan también, de tiempo en tiempo, ¿verdad?, cambiar ropa, comprar zapatos y cuestiones que ellas necesitan. Es decir, no solamente implica dar el gasto. Tampoco estoy hablando de darles un sueldo, ¿verdad? Pero sí que tengan recursos ellas justamente para poder hacerle frente a sus necesidades. Porque en ocasiones también sucede que muchas mujeres entonces al necesitar de cosas para ellas mismas, pues de repente se meten a lo mejor algún trabajito de medio tiempo. Y obviamente si es una mujer que tiene hijos en edad de crianza, pequeñitos, pues puede descuidarlos y entonces ahí empezar a trastabillar el matrimonio, porque los niños en ocasiones o ya se cayeron y ya tuvieron un accidente. ¿Y quién los estaba supervisando? No, pues es que no estaba ni el papá ni la mamá y se quedaron al cuidado del el hermanito mayor. Pero el hermanito mayor tiene 5 años. Y ese es un riesgo tremendo, hermanos, que hay que tener mucho cuidado. Se descalabró, se estaba atragantando. Imagínate qué puede hacer un hermano ahí de 5 años con su hermanito de 2. Se lo ve que se está atragantando porque se metió a la boca un juguete. Qué delicado es esto, hermanos. Entonces, evitemos estas distracciones justamente. Número 4, y por último, el último derecho que vamos a ver el día de hoy es que la esposa tiene derecho a recibir protección. La esposa tiene derecho a recibir protección.
Efesios 5, 28 y 29, el pasaje que leíamos, dice que nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la, número 1, sustenta. Pero número 2 dice, y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué implica que la mujer tiene derecho a recibir protección? Número 1, que será guardada de cualquier peligro o riesgo sobre su propia vida. Creo que esto ya lo hemos explicado en pláticas anteriores. Ante cualquier desafío es el hombre el que tiene que salir al frente. Número 2, que será el esposo quien resuelva conflictos, solucione problemas, esté al pendiente de todo aquello que cause preocupación en la mujer, porque no solamente es una protección física, son 3 tipos de protección que la mujer tiene derecho a que el marido sea el escudo. Número 1, físico, pero también emocional, pero también espiritualmente. Por lo tanto, el esposo es quien va a resolver conflictos, solucione problemas, esté al pendiente de todo aquello que cause preocupación en la mujer. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta que causa mucho estrés en el caso de las mujeres es la economía. Díganme si no es cierto, esposas que están aquí. Y en ocasiones, miren, se están tronando los dedos las mujeres. Y a lo mejor puedes voltear a ver a tu marido y como si no pasara nada. Está fresco como lechuga. Pero la mujer anda haciendo un surco ahí en la recámara porque va de un lado a otro. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues ni te preocupes, porque no es tu responsabilidad. Es la responsabilidad del marido. Y ahí se está tronando los dedos y se le acaban los dedos, ¿verdad? De las manos. Y dice, ¿y ahora qué me trueno? Porque ya se me acabaron. Y está la preocupación, está el estrés, está no puede dormir, está en el insomnio, está en la preocupación por lo económico. Y se voltea y el esposo está ronque y ronque. Es el esposo el que debe llevar esa preocupación, no la mujer. Así que mujeres, descansen en sus maridos. No se preocupen. Ellos que sean los que vean qué es lo que se va a hacer. Amén. Pues no las oigo muy convencidas, hermanas. Amén. Ok. Número 3. ¿Qué implica este derecho? Que el esposo cuidará el aspecto emocional de su esposa, no poniendo cargas innecesarias. Incluso yo te digo, aun cuando vienen los hijos, y esos hijos en ocasiones se intentan pasar de listos con la esposa, con la madre, con la mujer, ¿quién crees que es el que se va a tener que levantar ahí para poner un alto con los hijos? El padre, el esposo, el varón. Porque de esa manera les empieza a enseñar a sus hijos que a la mujer se le respeta. Y ahí está el marido saliendo en la defensa. Y qué hermoso es eso. Que si el hijo de repente le dijo algo incorrecto, a ver, ¿qué fue lo que dijiste? Ven para acá, muchacho. Ven para acá, hijo. A ver, ¿qué le dijiste a tu madre? Y ahí va la corrección. Porque es una manera de darle honor, de cuidarla. De que no esté la esposa diciéndole y llorando con el marido, es que tus hijos, ay sí, compréndelos. Ahí no estaría cuidando de ella en lo emocional. Número 4, ¿qué implica? Que cuidará el aspecto espiritual. El aspecto espiritual en su esposa, fomentando su comunión con Dios, ayudándola en su relación con Dios, no poniendo trabas, ¿verdad?, a su búsqueda, sino al contrario, siendo un puente para que la esposa cada vez sea más entregada, una mujer piadosa, una mujer conforme al corazón de Dios.
Así dice la Escritura, que Cristo amó a la iglesia para santificarla y para entregarla, ¿verdad? Llamarla ante su presencia una iglesia pura, santa y sin mancha, una iglesia gloriosa. ¿Y sabes cuál es el ministerio del varón, del marido? Justamente hacer que su esposa ame a Dios. Que su esposa ame a Dios. Y la esposa tiene derecho a eso. Mientras más un esposo lleve a su esposa a los pies de Cristo, más cuidada estará en el área espiritual. Más cuidada estará en el área espiritual. Como conclusión, hoy hemos visto por lo menos 4 derechos explicados, tal vez de una manera un poquito más amplia, a los cuales, ¿verdad? Derechos a los cuales tiene la mujer, les es otorgado por Dios para recibir dentro del vínculo matrimonial. Estos derechos se los ha dado Dios a la mujer, y los maridos debemos velar porque se cumplan a cabalidad. No son todos, pero hasta aquí quiero detenerme en este día. Vamos a hacer una oración. Pongámonos de pie, por favor, para dar gracias a Dios por su palabra, y llevémonos este tema en el corazón. Estos temas no son solamente para escucharlos y decir qué bonito. No son tampoco para idealizarlos solamente y tenerlos como algo inalcanzable. Estos temas son para ponerlos en práctica. ¿Sabías tú que el Señor Jesucristo, al final de su sermón de ahí de la montaña, Él dijo: todo aquel que me oye y pone en práctica estas palabras, le voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca? Y aunque vinieron y soplaron fuertes vientos y pegaron contra aquella casa, no cayó, porque estaba fundada su casa sobre la roca. Pero cualquiera que oye y no pone en práctica, le compararé con un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y que cuando vinieron ríos y pegaron vientos tempestuosos contra aquella casa, cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la arena. Cada uno de los estudios que estamos compartiendo desde este lugar es para que tú los pongas en práctica, no para que hagas a un lado la palabra y digas qué bonito, pero a mí no me sirve. Porque entonces el día que venga la adversidad a tu casa, a tu hogar, va a caer, porque no estás fundando tu casa sobre la palabra de Dios, que es la roca, que es Cristo. Padre, hoy yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque hemos visto a lo largo de estas enseñanzas, de esta serie, las responsabilidades del esposo, las responsabilidades de la esposa, los derechos del esposo, los derechos de la esposa, y cuánta bendición has derramado, Señor. Pero ¿qué te pido, Señor? Que siga cayendo tu palabra en buena tierra. Quita cualquier obstáculo, quita cualquier distractor, Señor. Y que aún si hay en medio de nosotros matrimonios que necesitan ser restaurados, que a través de tu palabra puedan serlo, Señor, a través de estos consejos, a través de estos principios, mandamientos que estamos extrayendo de tu palabra, Señor. Ayúdanos a que al finalizar esta serie de enseñanzas, que todavía va para largo, Señor, pero al finalizar esta serie de sermones, Señor, haya gente que haya puesto su casa sobre la roca, Dios, y que haya edificado sobre ti, Señor, poniéndote a ti como principal roca, Señor. Ayúdanos, porque estos tiempos demandan una consagración, Señor. Y como dijo aquel hombre,
Que así sea también nuestro dicho: yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias por tu palabra y llévanos con bien. En el nombre de Jesús, amén y amén.